La siguiente expresión es gato por liebre. Ajá. Yo compré una liebre y mire lo que me dieron, un gato. Un gato. Uy. Uy. Hola. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Para el día de hoy les tenemos una segunda parte de las expresiones que funcionan en inglés y en español. Exacto, entonces saquen sus bolígrafos, saquen sus cuadernos para anotar los equivalentes que tienen ustedes en inglés, cómo decirlos en español, todas estas expresiones y todas estas formas de hablar para adquirir naturalidad. ¿Listos? Entonces, empecemos. La primera de hoy es tomar el pelo. Tomar el pelo, ¿sí? No es tan literal. Tomar el pelo en realidad es to pull someone's leg, ¿sí? Como bromear, como por ejemplo, Merly, te ganaste la lotería. ¿En serio? Sí, te estoy tomando el pelo. Tomar el pelo, no tienen que tomarle el pelo. Ey, ya. La siguiente es tener algo en la punta de la lengua. Ahí. Mira aquí, Ahí. Puedo verlo. ahí está. Está ahí. Ok. Tener algo en la punta de la lengua, exactamente igual que en inglés, es to be on the tip of your tongue. Como, estoy casi puedo recordarlo, pero no lo tengo completamente, lo tengo en la punta de la lengua. Exactamente. La próxima es ser todo oídos. Que es igual como lo dicen en inglés, to be all ears, es decir, que tienes como toda la atención de esa persona está escuchándote, ¿sí? Es como, Si yo le digo a André, tengo un problema muy grande. dime todo, Merly, soy toda oídos. Muy importante. Si es femenino, digo todas. Si es masculino, todos. ¿Listo? Mejor tarde que nunca. Better late than never, ¿sí? Es decir, no importa en qué momento, es mejor ahora, aunque sea tarde, que nunca. Sí, mejor aprender un idioma tarde que nunca. Exactamente. La próxima es quedarse en blanco. ¿Qué es? ¿Te quedaste en blanco? Me quedé en blanco, Merly, perdón. To go blank, ¿sí? Es como olvidarse de algo que necesitabas recordar y es horrible. ¿Alguna vez te has quedado en blanco? No. ¿No? Yo creo que yo tampoco. O tal vez sí, pero no me acuerdo. Bueno, pero no se lo deseo a nadie. Quedarse en blanco es horrible, especialmente en una situación donde tienes que hablar. Muy pública. Sí. La siguiente es muy literal y muy fuerte. Clavar el puñal en la espalda de alguien. To stab someone in the back. ¿Sí? Es nuestra forma de decir, igual que en inglés, que alguien te traiciona. Puñal en español es como una especie de cuchillo, ¿sí? Muy pequeño. Clavar es un verbo que usamos como to hammer, entonces, o lo que haces con una estaca contra un vampiro, ¿saben? Cuando han matado vampiros antes, todos sabemos eso. Es clavar. La siguiente creo yo que la usamos nosotras muy bien y es ir al grano. Cut to the chase. Es decir, por favor, ve directamente al punto, es otra forma de decirlo. Ir al punto. Ir al punto sin hablar demasiado, ¿sí? Entonces, cuando una persona no va al grano, lo que está haciendo es andarse con rodeos. ¿Qué significa to beat around the bush? Como hablar y hablar. Dar y vueltas al tema y no hablar de lo central, lo importante, o sea, no ir al grano. Exactamente, entonces ir al grano es exactamente el contrario de andarse con rodeos. La siguiente es me suena. It rings a bell.
me suena. Es como, no sé exactamente todo lo que estás diciendo, pero hay algo en mi cabeza que Tiene una idea. tiene una idea de lo que estás diciendo. Ujú. Lo podemos usar también con personas. Ujú. ¿Sí? Sí, Sí. yo le digo, André, ¿conoces a este chico que trabajó con nosotras, de cabello café, con ojos verdes? Me suena, me suena. ¿Cómo era su nombre? Pedrito. Eso, Pedrito, Ujú, Pedrito. Pedrito. Sí, o también lo puedo usar como con la cara de la persona. Si tú ves a una persona que sientes que conoces de algún lugar, puedes decir, ay, su cara me suena, es como, esa persona me suena. Sí, como, Tengo algún conocimiento sobre Ujú. ella. La última para el día de hoy es hacérsele agua la boca. ah, it makes my mouth water. Porque es delicioso. Sí, porque estás muy antojado, no sé, porque tienes muchas ganas. Exactamente. Entonces, a mí se me hace agua a la boca con una arepita rellena de aguacate y quesito y mantequilla. Aguacate, quesito y mantequilla. A mí se me hace agua la boca con los postres. Hay un postre de maracuyá. Ah, bueno, eso sí. Qué rico. Sí, La eso sí, maracuyá. tienes razón. Deliciosa. Listo, chicos, estas son las 10 expresiones del día de hoy que los van a ayudar a sonar muy naturales y a tener sus equivalentes de estas expresiones tan chéveres en nuestro idioma. Ujú. Entonces, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @getfluentspanish y ir a nuestra página www.getfluentspanish.com. Recuerden que ahí tenemos lecciones, podcast y ejercicios. Ujú. Chao.